Oh, que estamos mal. Y aquí hace un calor de mil pares de demonios, ¿eh? A ver, es que he hecho el simulacro de las pruebas físicas y esto hay que no vea. Pero, a ver, quería ver con vosotros las preguntas típicas que pueden caer, por lo menos de lo mío. Preguntas importantes. Vulnerabilidad, la amenaza, los medios técnicos de protección, activos, pasivos y humanos. Artículo 104 de la Constitución Española, que dice que la fuerza y cuerpos de seguridad tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. El artículo 17 de la Constitución Española, donde toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Y también que ya no empieza a decir las actividades propias de la seguridad privada. En qué puede trabajar la seguridad privada, en qué puede dar protección, esa es importante. También es importante saber que la inseguridad puede ser real o inducida. También es importante la pirámide de Maslow, cuando nos dice que la seguridad está en el segundo nivel de la pirámide. Es importante también que sepáis lo que es la marginalidad. Es importante también que sepáis lo que es en sí un sistema integral de seguridad que cuenta con disuasión, detección y reacción e intervención. Es importante que sepáis lo que es la teoría esférica. También preguntan muchas veces que el primer círculo es el núcleo o es la zona vital o lo que le queráis decir. Pues ahí lo tenéis, que son preguntas de exámenes. Es importante también que sepáis la teoría de los círculos concéntricos. Es importante que sepáis lo que es el área de influencia o la zona y área de seguridad, porque siempre suele caer, o si no es el área protegida, el área de influencia o el área crítica, nos cae alguna de esas. Es importante que sepáis que los elementos técnicos son, bueno, ya lo hemos hablado, los humanos, técnicos y organizativos. Es importante que sepáis también que los muros y la tapia, la altura mínima será de 3 metros. Es importante que sepáis que las puertas y cancelas pueden ser pivotantes, suspendidas o deslizantes. Es importante que sepáis también que en la caja fuerte nos pueden hacer preguntas como si puede ir anclada, empotrada o superpuesta, y de qué elementos están hechos, como por ejemplo el acero y de hormigón, o de minerales que sean ignífugos como la perlita. Es importante que sepáis que la cámara acorazada tiene bloqueo y temporalizador, que se compone de muro, puerta y trampón, que son acorazados, y el pasillo de ronda son 60 centímetros, también importante. Es importante que sepáis también que la función y componentes de los medios técnicos de protección que activan un detector son movimiento, desplazamiento, presión, rotura y vibración. Que sepáis distinguir de los puntuales, lineales, superficiales, volumétricos. Y es importante que sepáis también que es una central receptora de alarma, una CRA, que cuenta con certificado de instalación. Que cuál será, que esto preguntas de examen, la periodicidad con la que hay que mirar, lo que es trimestralmente o anual, si la instalación permite comprobar el estado del sistema de las centrales de alarma, no transcurriendo más de 14 meses entre dos sucesivas. Es importante que sepáis que han de contar con un libro de registro en el que se pondrá el número de contrato, fecha de revisión, técnico de la empresa, domicilio, nombre, relación social, diferencia observada para la subsanación, y también que se le da uno al cliente con nombre de la empresa de seguridad, nombre de contrato, fecha de revisión y fecha de subsanación y firma del técnico. Es importante que sepáis también que la verificación de las señales de alarma, 3 o más señales procedentes de cada uno de los elementos de detención en un espacio de tiempo que dependerá de la superficie o característica arquitectónica del inmueble, nunca superando los 30 minutos. Que si se activan solo 2 detectores va a ser una alarma sin confirmar. Es importante también que sepáis, porque es pregunta de examen, si en las verificaciones mediante vídeo, que hace falta una imagen del momento exacto de la alarma, 2 posteriores a ella en una ventana de tiempo de 5 segundos, que en los audios se almacena hasta 10 segundos. Es importante también que sepáis que nos la desconectan si en el plazo de un mes el delegado del gobierno requerirá al titular de los bienes protegidos a través de las dependencias policiales la subsanación del mismo, que en casos de banco o cosas a custodiar de gran valor va a ser en el menor tiempo posible. Es importante que sepáis también que será una infracción grave no transmitir a las fuerzas y cuerpos de seguridad las señales o de transmitirlas en un plazo superior a 10 minutos. ¿Vale? Porque hay que transmitirla en un plazo inferior a 10 minutos, pregunta de examen. O comunicar falsa incidencia también una infracción grave. Es importante que sepáis también que en la protección de edificios, las grandes superficies se van separando por zonas de ocio, de seguridad o de donde esté el trabajador.
y que en base a eso podemos dividir todo una amalgama de servicios que se pueden parecer como las entidades bancarias, como por ejemplo la joyería. Es importante saber que en los hospitales los robos suelen ser con violencia. ¿Por qué? Porque hay sustancias estupefacientes, entonces van ahí yonkis a por ellas. Es importante también que sepáis que a la hora de un atraco, por ejemplo, en un banco, la noche anterior secuestran al director, ¿vale o no? O secuestran a la persona así. Por la mañana se le acompaña al empleado a abrir la sucursal mientras retienen a la familia. Y ya después hacen el intercambio. Suele haber rehén si hay problema a la hora de la salida. Y también es típico ver el atraco en cadena. ¿Por qué? Porque ya que van a atracar un banco, aprovechan en la misma calle, ya que el delito es el mismo, intentan desvalijar lo más cercano antes de darse a la fuga. Porque por norma general no suelen, estas cosas, que también es pregunta de examen, no suelen tardar más de 10 minutos en hacerlas. Que las salas de bingo de más de 150 jugadores y los salones, tienen que tener salones de máquinas de juego para más de 75 máquinas. Es importante que sepáis que en la joyería se utiliza caja fuerte o cámara cuadrazada, pulsadores de atraco, reja en hueco, puerta blindada, protección electrónica, dispositivos electrónicos, detectores sísmicos, conexión de sistema, carteles y cristales blindados. Es importante que sepáis el artículo 77 por la que se rige el control de acceso. Y que sepáis también que no tenemos ningún derecho a retener el DNI, ¿vale? Pero que podemos pedir el DNI por cuestiones de que sea de control de acceso o incluso sin control de acceso, siempre y cuando veamos que se está cometiendo un acto delictivo o creamos que se está cometiendo un acto delictivo. Es importante que sepáis el artículo 41 de la protección de polígonos industriales y urbanizaciones por la que se rigen. Y que se dan en interiores, en exteriores, o pueden ser diurnas o nocturnas. Si es nocturna, una pregunta clave es que se hace a través de 2 vigilantes de seguridad. Y si es diurna, se puede hacer con uno perfectamente. Los elementos que tenemos del fichaje. Es importante también que sepáis que la protección de fondos, valores y objetos valiosos, las sacas no pueden ser más de 15 kilos, pregunta de examen, y siempre tienen que estar con una mano libre para poder coger el arma, porque el servicio es armado, pregunta de examen, que el camión blindado se separa por 3 departimentos más el motor. Es importante que sepáis que para cantidad de dinero que cedan de 150.000, en un periodo inferior a 6 días, se hará en vehículos blindados, siempre con vigilantes de seguridad armados, y normalmente van 2 vigilantes de seguridad, pero en el blindado van, que puede ser otra pregunta de examen, 2 vigilantes de seguridad más el conductor. Y el conductor, que puede ser otra pregunta de examen, tiene que estar habilitado y tiene que ser vigilante de seguridad. Y el conductor, que es otra pregunta que puede ser de examen, necesita el permiso C de conducir. ¿Por qué? Porque aunque sea un furgón y no un camión, que es lo que te permite el permiso C, al estar blindado pesa lo mismo o más que un camión. Es importante que sepáis que todo debe estar en la hoja de ruta, que el conductor es el que previamente está mirando los niveles de aceite, que todo vaya bien, que haya pasado todas las revisiones, tiene la hoja de ruta. Es importante saber que también han caído los exámenes que el vehículo nunca ha de estar parado, en caso, por ejemplo, de tráfico o lo que sea. Y que el conductor siempre, o sea, nunca tiene que abandonar el vehículo para ayudar a los vigilantes, porque por eso hace una separación de conductor y vigilantes. Importante que sepáis también que el camión blindado cuenta con una escopeta, porque como tiene perdigones, los perdigones van hacia todos lados, y ante ante un ataque en el que tengamos a más de 3 o 4 personas, si estamos a corta distancia, le damos a todos. Es importante que sepáis que están acorazados en cristales, paredes, techo y suelo, que tienen que pasar un certificado de idoneidad. Es importante que sepáis que va por un circuito cerrado de televisión, antenas, detectores antiintrusión, puerta acorazada, zona de carga y descarga, conexión con central receptora de alarma, un generador por si se va la batería y un centro de control protegido con blindaje. Y todo eso nos lo encontramos dentro. Es importante que sepáis que en las cámaras acorazadas deberán estar acorazadas las paredes, techo y suelo, que el pasillo de ronda es de 60 centímetros, que la construcción de muros, puertas y trampón con materiales de alta resistencia, como mínimo de la categoría de grado C, ¿vale? Es también importante que sepáis que la cámara acorazada tiene un nivel de seguridad de nivel 5. Es importante que sepáis también lo que son indicios y pruebas,
que el arma hay que cogerla si en el escenario del crimen, si se da el caso por necesidad, por el guardamontes, que para coger pelo o cualquier fibrilla hay que hacerlo con pinzas, guantes y en una bolsa o material plástico o de cristal. Es importante que sepáis que ante caso de lluvia se intentan no coger las pruebas al menos que vayan a sufrir, si no se intenta poner cualquier plástico que no le cale el agua porque va a estar más seguro. Siempre evitamos coger las pruebas al menos que sea imprescindible, porque se vayan a perder en el proceso. Sepáis la diferencia un plano que va a escala de un croquis. Que sepáis también la falsificación de cosas que podéis encontraros, que están las falsificaciones de sustracción, sustitución, adición, enmienda e intercalado de páginas. Y que los billetes se pueden ver la falsificación mediante una lámpara Wood, microscopio de comparación, videoespectro comparativo, medidor de grosor o ESDA. Es importante que sepáis que el DNI electrónico, porque esto es pregunta de examen, tiene unas dimensiones de 85,60 milímetros de ancho por 53,98 milímetros de alto. Es importante que sepáis también que en el pasaporte consta de 32 páginas, que lo han preguntado muchas veces. Es importante también que sepáis que los explosivos tienen potencia, sensibilidad y estabilidad, y que el mecanismo de explosión puede ser por golpe de aire, onda explosiva, onda expansiva, de presión y de vacío. Que los artefactos pueden ser improvisados, como por ejemplo los que suelen hacer los atentados, o convencionales. Y es importante también que sepáis que a la hora de auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, si recibimos órdenes directas de ellos, es como si fuéramos una autoridad. También es importante saber que hay que auxiliar a la autoridad, presentarle su colaboración y seguir sus instrucciones, y que nos pueden dar unas menciones honoríficas que suelen ser en general de la categoría A o B, y que las menciones se entregarán el día de la seguridad privada, y se permite utilizar un pasador como distintivo para, en fin, para vacilar, para que la vea el resto. Y con esto y un bizcocho hemos acabado. A ver, de la parte de las comunicaciones, siempre suelen preguntar algo sobre el alfabeto, lo de Bravo, Charlie, Delta, ¿vale? Los equipos que pueden ser de transmisión, el micrófono, el oscilador local, el multiplicador, el amplificador, el modulador y emisor, la etapa de potencia, la antena, el receptor. ¿Cuáles son el receptor? La antena, el circuito de entrada, el oscilador local, el mezclador, el modulador. Que las cualidades son sensibilidad, selectividad y fidelidad. Que cuentan con estación base, repetidor, equipos móviles y equipos portátiles. Que cualquier teléfono convencional se compone de un transmisor, un receptor, una red eléctrica y un terminal. Los componentes del ordenador, esto lo preguntan siempre. El software y el hardware, ¿vale o no? ¿Qué son cada uno? En el tema de protección contra incendio, el triángulo del fuego, que sepamos lo que es el calor, combustible y comburente. Las distintas clases de la fase de incendio. La clase A si son combustibles, la B si son por sustancias líquidas, la C si son gaseosos o de presión, y la D si son combustión de metales y productos químicos. Que por supuesto que los incendios pueden ser naturales, accidentales, provocados accidentalmente o provocados. Que entre extintor y extintor no podrá haber más de 15 metros. Y que se encuentran, y que sus componentes son cuerpo, palanca de disparo, manómetro, seguro, manguera y boquilla. La maniobra de Géminis. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un accidentado? Si llamar a la policía, proteger, esa es, proteger. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no nos protegemos, al final hay dos heridos, y es peor. Nos pueden hacer cualquier pregunta relacionada con un torniquete. O ante una hemorragia, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué es, por ejemplo, una luxación? Eso nos lo pueden preguntar también. ¿Alguna vez que otra ha caído lo típico de
la sillita de manos, si la silla de 4 manos, si la silla de cocina, si la muleta humana doble. Que la posición de seguridad es de lado. Que en tema de las cosas físicas, el entrenamiento para la resistencia tiene que ser aeróbico, muscular, o el método de entrenamiento que puede ser carrera continua o de fartlek. Que es una carrera de intensidad variada cuya finalidad es la mejora de la capacidad aeróbica y anaeróbica dependiendo del ritmo de trabajo. En temas de defensa personal, ¿qué vamos a decir? Pues que el agente vigilante de seguridad deberá recordar valoración de la situación, conocimiento del medio uso propio, conocimiento de técnica adecuada a la situación, neutralización del ataque, acción rápida de contraataque, neutralización del agresor, culminación del procedimiento mediante técnica de engrillamiento y cacheo, y conducción y traslado a un lugar seguro, entregando la fuerza y cuerpos de seguridad. Posiciones fundamental, de guardia. Sabérselo. La posición de guardia. La técnica de golpeo. Eficacia, fáciles de ejecutar y eligiendo el lugar. Golpes de puño, directo, lateral. Golpes de codo, frontal, circular. Patada lateral la suelen preguntar mucho. Preguntaron también en el examen algo relacionado con la patada alta, ¿vale o no? Ante un ataque directo. Porque sepáis que pueden ser altas, medias o bajas, y cualquiera de esas os la pueden preguntar. Amenaza por la espalda. ¿Cómo debemos de actuar? En el tema del reglamento de armas, que sepamos los elementos comunes a las armas de fuego, que son el cañón, la recámara, el cargador, elementos de puntería y los seguros, ¿vale o no? Que sepamos cuáles son las armas totalmente prohibidas. ¿Cuál es nuestra arma reglamentaria? Esto es muy importante, ¿vale o no? Que es el revólver reglamentario del calibre 38 especial con cañón de 4 pulgadas. Saber los elementos del revólver, el cañón, que si la empuñadura, que si el guardamonte, que esa es la típica que siempre cae, que si la orejeta, que si el alojamiento del cilindro, tope lateral del cilindro, caja plana de mecanismo, la corredera, el levante, la caja plana, el seguro, el martillo percutor, el tope del cilindro, la biela del cilindro, aguja percutora, que sepáis más o menos dónde están ubicados por si hacen cualquier pregunta fácil, que podáis responderla bien. El mecanismo de alimentación, que es de repetición, disparo, percusión o de extracción. Las piezas fundamentales, cañón, punto de mira, carcasa y cerrojo. Grapón, carro, guardamonte, tubo depósito, culata y delantera, percutor, serpentín y transportador. Y esto, transportador. Y esto nos lo vamos a ver también en la parte de escolta. Las balas, que pueden ser de plomo, blindadas, semiblindadas, perforadas o trazadoras. El empuñamiento del arma, ¿vale? ¿Cómo ponemos los dedos índices, dedo corazón, anular y meñique y el dedo pulgar? Por supuesto, el tiro instintivo, que sale, y el tiro de precisión, que también sale. ¿Cuál es la línea de mira? ¿Cuál es la línea de tiro? Los tipos de tiro. No, tiro impreciso, tiro preciso, tiro corregido y tiro exacto. También nos puede caer en el examen. Del área socioprofesional. Los tipos de identificación de personas, ¿vale? Según sea antropométrica, morfológica, fotográfica, lofoscópica, genética. Las características del retrato hablado o la foto robot o el retrato robot en dibujo. Las cosas relacionadas con la atención, percepción y memoria. Que siempre suele caer algo por ahí de eso.
o la memoria, que puede ser a corto o a largo plazo. La inseguridad, lo que es real e inducida. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cómo hay que comportarse? Que si la empatía, que si todo eso que está relacionado. Los conceptos deontológicos de la legalidad, integridad, dignidad en el ejercicio de sus funciones, corrección en el trato de los ciudadanos, congruencia, proporcionalidad, reserva profesional y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. También no entran. Que sus misiones son informar, vigilar, proteger, auxiliar y prevenir. Y que tienen que adecuarse a unas generales, morales, profesionalidad y ser intelectuales. Que aparentar cortesía. Las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar, a la hora de emplear nuestra voz, ¿vale o no? Y las relaciones con la fuerza y cuerpos de seguridad. La jerarquía que hay, es decir, el personal directivo, que es el director de seguridad y el jefe de seguridad, los mandos intermedios, que son los jefes de servicio, jefes de tráfico, el inspector de servicio, y por último el personal operativo, que es el jefe de equipo o el vigilante de seguridad en sí. Lo que no hace falta para una comunicación interpersonal, el emisor, el código, el mensaje, el canal, el receptor y el feedback. También es importante que sepáis lo que es la asimetría, tendencia de la persona a ser demasiado generosa o demasiado dura a la hora de enjuiciar o calificar sobre las distintas variables. Tenemos también que saber lo que es el autocontrol y las reacciones erróneas, como una actitud pasiva o agresividad, incluyendo los miedos y el efecto que puede tener en sí el miedo. Ya sea con el flujo de la presión sanguínea, cómo nos afecta en el organismo, en el pensamiento, y saber también diferenciarlo de lo que es el pánico, ¿vale? Al miedo podemos aprender y controlarlo mediante hábitos de conducta positivos. Y que el estrés es la respuesta general del organismo ante cualquier situación o estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de la resistencia de la propia persona. Y algunos trucos o técnicas de autocontrol como la relajación progresiva, la respiración o la detención del pensamiento. Y ya por último tenemos la parte de derecho, que aquí es importante saber pues cuáles son las partes de la Constitución española, el preámbulo, la parte dogmática, orgánica y las disposiciones, la aprobación de la Constitución, que fue mediante las Cortes Generales en conjunto, el contenido del preámbulo, cuando fue aprobada la Constitución Española de 1978, saber qué es un tribunal constitucional, cada cuánto tiempo se elige el Congreso de los Diputados, quién compone el Poder Legislativo, quién dirige la política del Estado, el Gobierno, qué es la Cámara Baja o qué es la Cámara Alta. Las dos no las podemos encontrar. ¿En qué artículo se recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria? En el 1.3. ¿Cuál es el artículo 15? Que esta la preguntaron en el último examen. El derecho a la vida y a la integridad física. ¿Cuál es la parte dogmática donde se recogen los derechos ¿En qué parte se recogen los derechos fundamentales? La parte dogmática. ¿Dónde se encuentra el título preliminar? ¿O en qué artículo? El artículo 1. ¿Por cuántos años he elegido el defensor del pueblo? ¿O por quién? Por las Cortes Generales. ¿El Consejo Europeo por quién está formado? Por los jefes del Estado. Que sepáis que la Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Que las normas de carácter vinculante de la Unión Europea son directivas. Que los reglamentos y decisiones pertenecen al derecho derivado. Que el Consejo Europeo es el máximo órgano de la decisión de la Unión Europea. El principio de legalidad en el derecho penal, también lo tenéis que saber. O cuáles son las infracciones penales. ¿Qué es el dolo? También os lo pregunta. ¿Qué es la alevosía? También os lo pregunta. ¿Qué es el non bis in idem? ¿No? Que es no dos veces por lo mismo. También os lo podéis encontrar. El órgano legislativo de la Unión Europea, ¿cuál es?
¿Qué es el Parlamento Europeo? ¿Qué es la Comisión Europea? ¿Cada cuánto tiempo se eligen a los miembros del Parlamento Europeo? Que sepáis los actos jurídicos obligatorios. ¿Cuándo se firma el Tratado de Adhesión de España? El 12 de junio de 1985. ¿Qué es el derecho no vinculante? Que es de recomendación y dictamen. Que sepáis que es eximente obrar en cumplimiento de un deber. Que las circunstancias mixtas de parentesco modifican la responsabilidad penal. Que esto lo han preguntado. El requisito de la legítima defensa es una agresión ilegítima. Que siempre es necesario en la legítima defensa tener una proporcionalidad en el medio empleado para impedir o repeler la agresión. Que el miedo insuperable exime la responsabilidad criminal. Los responsables criminales del delito, ¿vale? Que son los autores y los cómplices. De hecho, este año preguntaron una específica de que la respuesta era el autor, y no me acuerdo bien. La proposición, ¿qué es? La conspiración, ¿qué es? Si una persona mata a otra concurriendo una imprudencia leve, que sepáis que no comete ningún delito. ¿Qué sucede cuando una detención ilegal dura más de 15 días? Que se agrava la pena. Un mal anunciado en la amenaza tiene que ser, que esto lo han preguntado, futuro, injusto y determinado. ¿Qué es la coacción? O el delito de coacción también. O el delito de receptación también nos lo han preguntado. Que sepamos muy bien cuál es el delito de hurto, que depende del dinero, de la cuantía. Nos pueden hacer preguntas sobre la cuantía. ¿Qué se considera una llave falsa? Esta volvió a caer. ¿Vale o no? Fotocopia de una llave. Bueno, que sepamos también lo que es una llave falsa. El robo, el hurto, el allanamiento de morada. El delito de hurto ánimo de lucro. Los daños. La responsabilidad civil que tenemos que tener. A lo mejor tipo de falsedad documental también ha caído alguna. Por supuesto, la diferenciación entre calumnias e injurias. Cuando una manifestación es ilícita. El artículo 21 de la Constitución, que es el derecho de reunión. También nos lo van a preguntar. El allanamiento de domicilio de personas jurídicas. Acordaros que es el 203. Allanamiento de morada, por supuesto. Querella, denuncia y demanda, que son las típicas que nos suelen preguntar. Duración máxima de la detención de un menor. 24 horas. La máxima. Porque en cuanto... en cuanto antes, ¿sabes? Pero la máxima es 24. En un adulto, 72. Un vigilante puede detener al fugado, al rebelde y al delincuente infraganti, ¿vale? Y el que está obligado a detener es la policía. No podemos permitir el consumo de droga porque es una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana. Es un derecho del detenido incomunicado a guardar silencio. ¿En qué ámbito territorial actuará la policía local? En los municipios. ¿Y cuál es la encargada de material explosivo? La Guardia Civil. ¿Y quién es el encargado de materia de extranjería? Que es también la que nos hace el DNI. La Policía Nacional. El artículo
del Reglamento de Seguridad Privada es el 161. Actividades de seguridad privada, los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo sus acciones empresariales y profesionales. Seguridad llevará siempre la defensa reglamentaria, que además es de 50 centímetros de goma negra y semirrígida. Durante una huelga no se tiene derecho a la percepción del salario. Y la huelga hay que preverla con 5 días. Y se preavisa 10 días antes. Y el portar armas de fuego fuera de horario de servicio es una infracción muy grave. Al igual que si no aportamos nuestra documentación o nuestra TIP, es una infracción leve. Y el plazo de prescripción de la infracción es muy grave, prescribe en el plazo de 2 años. Las acciones leves prescriben a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 2 años. La situación de huelga supone una suspensión del contrato de trabajo. Día de la Seguridad Privada, 21 de mayo. Que es el delito de rebelión. A quien corresponde la potestad sancionadora, es de los vigilantes de seguridad, Ministerio de Interior. Cómo denuncia el vigilante de seguridad con el DNI o con la TIP. ¿Con qué frecuencia ha de realizarse los simulacros de riesgos laborales? Mínimo 1 año. ¿A qué representan los delegados de prevención de riesgos laborales? ¿Qué son daños derivados del trabajo o definición de riesgo laboral? ¿Quién se encarga de hacer las inspecciones de los riesgos laborales, que son Inspección del Trabajo y Seguridad Social? ¿Quién debe informar a los trabajadores sobre el riesgo? El empresario. ¿Quién elige a los delegados de prevención, que son los trabajadores? ¿Y qué es el delegado de prevención? O los elementos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la evacuación inicial de riesgos inherentes del trabajo y sus actuaciones periódicas a medida que se alteren. ¿A cuántos días de licencia tiene derecho un vigilante de seguridad por matrimonio? Que son 17 días, esa también la preguntan mucho. ¿Qué se entenderá como trabajo diurno, entre las 6 y las 22? O como trabajo nocturno desde las 22 a las 6 de la mañana. ¿Quién aprueba los convenios colectivos? Y por hoy ya basta. Creo que tenéis bastantes preguntas como para analizarlas de todos los apartados que han ido saliendo a lo largo de este tiempo, y también un poquito hemos mirado qué es lo más importante, ¿vale o no? Dentro de lo que pueden ir preguntando. Así que ya os dejo con esto.